No te pierdas el video de esta semana, vamos a desglosar los conceptos fundamentales del entrenamiento para que vos puedas armar el tuyo. Amigos de Fitness, entonces seguimos hablando de cómo poder justamente armar tu entrenamiento o un alumno personalizado de la mejor manera para poder cumplir esos objetivos de acuerdo a las características de cada uno de ellos. Entonces, habíamos dejado, ¿te acordás? En el video anterior, que era justamente los conceptos que nosotros deberíamos tener en cuenta a la hora de poder planificar, y hoy los empezamos a describir a cada uno de ellos. Entonces, empezamos con cargas progresivas. Te voy a dejar dos ejemplos muy claros para que vos puedas justamente tenerlos en cuenta de cómo planificar la carga progresiva. Mirá, por un lado tenemos el trabajo de fuerza, donde vos semana a semana tenés que ir variando, o el trabajo también de resistencia, en el caso de ser resistencia, cómo podés variar semana a semana. Entonces, por ejemplo, desde el punto de vista de la fuerza, vos sabés que trabajás teniendo en cuenta las series, las repeticiones, el peso, el descanso, la velocidad de ejecución, y esto es lo que comúnmente se llama tempo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, semana a semana, si en la primera semana empezaste con 3 series, la siguiente semana podés hacer una serie más, y la siguiente semana podés aumentar otra serie. En el caso de las repeticiones es lo mismo, ¿no? Si yo empecé con, por ejemplo, 12 repeticiones, la semana que viene, suponete que estás haciendo un trabajo de hipertrofia, le bajás a 10 repeticiones, ¿para qué? Para aumentar el peso. Le bajás la siguiente semana a 8 repeticiones para aumentar el peso. Entonces, vos siempre vas a variar o las series o las repeticiones semana a semana para poder lograr el objetivo que estás deseando y no producir un estancamiento. A su vez, también los tiempos de descanso pueden variar. Por ejemplo, si en la primera semana hiciste 3 series de 10 repeticiones con 1 minuto y medio de descanso, la siguiente semana, ya con que le bajes 30 segundos, esto va a ser una carga mayor para tu organismo y va a producir una adaptación. Entonces, vos tenés que ir jugando. Algunas semanas cambias las series, otras las repeticiones, otras los descansos, o inclusive la velocidad de ejecución. Lo mismo pasaría con el trabajo justamente de resistencia. Fíjate, vos podés tener en cuenta que el volumen se fracciona en función de la distancia o del tiempo. Entonces, a mayor distancia, mayor tiempo, mayor volumen. Entonces, semana a semana, por ejemplo, lo que uno puede llegar a hacer en una sesión es aumentar de 5 a 10 minutos justamente la actividad, o aumentar de 1 a 2 kilómetros, entonces, en cada sesión. Y esto vos lo podés tener en cuenta para que el trabajo a la misma intensidad sea cada vez mayor. O también podés monitorear la frecuencia cardíaca o la velocidad a la que está yendo justamente tu alumno, a la que está yendo vos, e ir aumentando de un 5 a un 10% justamente semanalmente, por ejemplo en la velocidad, para que vos puedas trabajar en mayor justamente medida. Lo mismo si haces un método fraccionado, suponete que haces pasadas de 1000 metros recuperando la mitad de lo que tardás. Suponete que en la pasada de 1000 metros tardás 6 minutos, a un ritmo de 10 km por hora sería esto. Bueno, si tardás 6 minutos y recuperás la mitad, estás recuperando 3 minutos. Ahora, en la siguiente semana, en vez de recuperar 3 minutos, puedes recuperar a lo mejor, en vez de la mitad, un tercio. Entonces ahí estás recuperando justamente 2 minutos. Recuperar menos va a hacer que tu trabajo sea cada vez mayor. Si hiciste, por ejemplo, a lo mejor pasadas de 1000 metros 6 en una sesión y querés mantener la intensidad pero querés aumentar el volumen, la siguiente semana, por ejemplo, harías 7 u 8 kilómetros. ¿Se entiende? Entonces, aumentar las cargas progresivamente semana a semana a vos te va a ayudar mucho a que puedas ir mejorando semanalmente. El siguiente principio que estamos viendo es el de especificidad. La idea es que vos trabajes conforme justamente o a tu requerimiento o al requerimiento de la persona, ¿no? Fíjate que acá tenés diversos casos, ¿no? Tenés, por ejemplo, casos de personas que quieren fitness, como podemos ver los primeros que están haciendo lo que es handstand push-ups, o sea, un ejercicio para hombros. O sea, eso es una persona que ya viene con un cierto entrenamiento y que está entrenando por una cuestión estética, seguramente, por una cuestión de mejorar su calidad de vida. O lo diferente es a la persona que está ahí en la cámara hiperbárica en ciclismo. Entonces, yo tengo que darle al que es ciclista, le tengo que dar los ejercicios específicos y la forma de entrenamiento específica de esa persona. A que busca a lo mejor fitness, puedo entrenarlo de cualquier manera. Y ni hablar si podemos ver ahí a las señoras, que esas señoras se entrenan justamente para mejorar su calidad de vida. Entonces, yo tengo que seleccionar ejercicios que sean específicos de la vida diaria o ejercicios que sean específicos desde el punto de vista deportivo. Entonces, siempre vos tenés que tener en cuenta todo esto a la hora de poder planificar el entrenamiento. El tercer punto que teníamos que ver es, fíjate, mirá, cómo armar la periodización.
Entonces yo necesito que empecemos a ver qué es la periodización. Fíjate, la periodización es justamente alternar las cargas, ¿sí? Como estuvimos viendo antes, alternar el volumen, alternar la intensidad, los descansos. ¿Para qué? Para que vos puedas ir mejorando semana a semana y obviamente este incremento lo tenés que alternar con una carga de recuperación. ¿Para qué? Porque obviamente fíjate que si todas las semanas, en todo el momento del año, siempre vamos más, va a llegar un momento donde nos vamos justamente, al no recuperarnos lo suficiente, nos vamos a sobreexigir demasiado y podemos justamente entrar en una cuestión de que o nos lesionemos o nos sobreentrenemos. Por eso es importante tener muy presente este principio que yo te voy a explicar hoy. ¿Qué es la periodización? Como yo te digo, es manipular el volumen, la intensidad, de manera de que yo vaya incrementando hasta, por ejemplo, en la cuarta o en la quinta semana, donde yo voy incrementando estas cargas, yo produzco una reducción para poder recuperarme en mí mismo. Entonces, fíjate, acá tenemos un ejemplo muy básico, donde en la primera semana uno trabajó al 50%, ¿sí? En la intensidad, lo puedes ver en las columnas grises. En la segunda semana aumentó al 60%, en la tercera semana aumentó al 65%. Esto es, por ejemplo, un trabajo de fuerza de adaptación anatómica. Y en la cuarta semana, fíjate que recuperó la primera. Entonces, incrementaste y después recuperaste. Fíjate que cuando la intensidad aumenta, el volumen pasa a lo contrario, el volumen va decayendo. Entonces vas asociando, ¿sí? Siempre todo eso. El incremento justamente de la intensidad se asocia con un descenso del volumen, o el incremento del volumen se asocia con un descenso o muchas veces a lo mejor en determinadas situaciones un mantenimiento de la intensidad. Entonces siempre vos tenés que tenerlo en cuenta esto, y en la cuarta o en la quinta semana lo que vas a hacer es entonces producir una supercompensación, una recuperación, ¿sí? Esta recuperación puede estar, yo lo hago al mismo nivel de la primera semana, para que las personas o para que tu planificación justamente no se empiece a complicar. Hay algunos autores que la bajan inclusive un poquito por debajo. Ahora, lo importante es que en el segundo mes, ¿te acordás que habíamos visto? En el segundo mesociclo, vos lo que hagas es comenzar tu primera semana al nivel justamente de la segunda del mes anterior, ya sea en fuerza o ya sea en resistencia. Entonces esto siempre tenés que tenerlo en cuenta. La semana que viene vamos a seguir explicando un poquitito de esto de la supercompensación y te voy a dejar algunos ejemplos todavía más concretos para que vos tengas ya ideas de cómo poder trabajar. Nos vemos, un saludo grande. Amigos y Fitness, queremos invitarlos a la certificación en Personal Trainer intensiva presencial que vamos a estar realizando justamente los fines de semana del 24 al 1 de noviembre. Queremos invitarte a que puedas vivir la experiencia del entrenamiento de fuerza, el entrenamiento de resistencia, el entrenamiento funcional y los conceptos de nutrición de manera teórico y práctico en 4 días completamente intensivos. No te lo puedes perder, te estamos esperando.